Bien, que tengan un muy buen jueves. Gracias por acompañarnos al cuarto desayuno de mercado, la visión de los portfolios. Hoy nos están acompañando la gente de Mega QM, ¿sí? Una gestora de fondos comunes de inversión que actualmente tiene bajo gestión más de 270.000 millones de pesos, ubicándose en el top 10 en el país y siendo la segunda de mayor tamaño que lo haga de manera independiente. Mega QM nace en 2022 por la fusión de dos grandes gestoras, Mega Inver y Quinquena, que lo hicieron justamente para aprovechar las grandes sinergias que existen entre ellos. Están acompañando Diego Gallo, director de Canales y Nuevos Negocios, y Rodrigo Benítez, economista jefe de Mega QM, que nos van a dar un breve pantallazo, digamos, de la parte internacional y local, sin un contexto de alta incertidumbre como tenemos en estos días. Así que, bueno, vamos a estructurarlo de esa manera. Al final vamos a dejar unos 10, 15 minutos para preguntas, que lo pueden ir canalizando a través del chat. Así que, chicos, agradecerles a ustedes por la participación, a todos los disertantes, a todos los participantes, perdón. Rodrigo, entiendo que arrancas vos, te cedo la palabra. Dale, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por la invitación, como siempre es un gusto estar acá, y como bien comentabas recién, el objetivo es plantear un poquito cuál es nuestra visión con respecto al escenario internacional, brevemente, y qué implica esto para nuestra economía, y después adentrarnos un poquito más en la economía local, en los desafíos que presenta, y en cómo estamos entendiendo este año complejo desde el punto de vista de armado de carteras y estrategias, ¿no? Para tomar cobertura, que es un poco el foco que le queríamos dar a la charla de hoy. Voy a compartir una presentación de cuarto desayuno de mercado y nuestra visión. Empezando un poquito con la mirada global, ¿no? Empezamos poniendo el foco en Estados Unidos y cómo ha ido migrando, cómo ha ido cambiando el sesgo de la política monetaria en Estados Unidos en los últimos meses, y la incidencia que esto ha tenido, ¿no? Estados Unidos venía en un periodo de pandemia donde la reacción fue bastante parecida a la nuestra, ¿no? Una fuerte expansión monetaria para contener el impacto de la crisis sanitaria y las incidencias que eso tuvo, que es una liquidez creciente que ayudó a mitigar la caída a nivel de actividad, pero que después tuvo su impacto sobre precios. El rezago que uno siempre identifica entre lo que es la política monetaria y su impacto sobre el nivel de precios se dio tal cual los libros. Mucha expansión en el año 2020, en el año 2021 cuando se empieza a normalizar el nivel de actividad y la movilidad, esos dólares excedentes generaron presión sobre precios, y a la vez se encontraron con un mercado laboral bastante estresado, ¿no? Donde hubo mucha presión por recuperación de salarios, fuerte suba de salarios. Ese fue el marco. A partir de ahí, con inflaciones que llegaron a niveles récord, que se aceleraron o intensificaron con el problema de la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto sobre precios de commodities, se encontraron con una economía muy lanzada en términos monetarios, con salarios subiendo fuerte e inflación acelerándose. La respuesta a esto lo vimos durante todo el año pasado, ¿no? Primero restringiendo la cantidad la expansión de la política monetaria, después volviendo a la restrictiva, y después subiendo las tasas de interés. Y cómo eso iba impactando sobre la evaluación de los distintos activos. Un proceso de suba de la tasa de interés que fue muy rápido, comparándolo con procesos históricos similares, y que se encontró a principios de este año con un desafío nuevo, que era que esta suba tan rápida de las tasas de interés impactó en el valor de determinados activos que estaban en el balance de los bancos, y empezamos a tener problemas sobre algunas entidades financieras. Fíjense este gráfico de acá abajo, que es la evolución de los depósitos, ¿no? Vienen creciendo, nominalmente, cierto, en contextos de alta inflación este crecimiento es más fácil, pero es producto de toda esta expansión monetaria que tenemos ahí, y tenemos una caída de 5 puntos en los últimos 3 meses. 5% en una economía estabilizada como la de Estados Unidos es un monto enorme, sobre todo cuando se enfoca en pocas entidades financieras. Entonces nos encontramos con que la inflación se alejó de los techos históricos, fíjense, ritmos anualizados en el primer trimestre del año pasado del orden del 13%, interanuales que llegaron cerca del 10%. Se desacelera la inflación con la política monetaria más restrictiva, pero genera este impacto. Y esto empieza a generar dudas sobre cuál es el camino que decide seguir hacia adelante la Reserva Federal.
Y ante este escenario y el impacto que tuvo sobre los activos financieros, lo que vimos es sobre todo un sesgo, un discurso mucho más conservador de cara a los niveles de tasa de interés hacia adelante, ¿no? Como que las tasas ya están cerca de sus máximos en la visión de la Reserva Federal, no estarían generando subas significativas hacia adelante, y esto empieza a reacomodar un poco todo el mercado, ¿no? En términos de desequilibrios, todavía hay una parte de dólares excedente con respecto a los promedios históricos, pero por lo menos ya vimos un reequilibrio, ¿no? Como que se acomodó, se encontró un nuevo equilibrio entre salarios y precios, entonces las presiones inflacionarias hacia adelante son más bajas, pero nos encontramos con una economía que llegó rápidamente a niveles de inflación, si se fijan, interanuales ya del orden del 5, ¿no? Veníamos de niveles muy altos, del orden del 12-13 de anualizada, ya está en el interanual del 5, con niveles más bajos, y una tasa de interés que recién ahora se convierte en positiva en términos reales. Desde un punto de equilibrio donde la Fed ya se siente más cómoda con este nivel de tasas, pero donde entiende también, por las características estructurales de este proceso inflacionario, que le va a costar tiempo quebrar esta barrera hasta llegar al nivel de inflación objetivo, que es de 1,5-2%. ¿No? Entonces ahí, ¿qué es lo que entendemos? Tasas de interés que probablemente no suban mucho más, pero que les va a costar bastante tiempo empezar a bajar, ¿no? Porque es el proceso de reabsorción de todos esos dólares y reacomodamiento de precios relativos puede ser bastante extenso. Fíjense cómo lo lee el mercado a través de las expectativas del nivel de tasas de interés. Acá lo que estamos mostrando es la tasa implícita de los bonos del Tesoro entre los distintos tramos. Y esto es un poco cuál es el nivel de tasa que el mercado espera para cada periodo, para cada bucket de tiempo, ¿no? La tasa, como ven, fíjense, la curva azul es la actual y la gris es la de hace 3 meses, ¿no? Y cómo el mercado espera niveles, a partir de este problema de los depósitos, un poquito más bajos de tasa en el tramo que va entre 1 año y 3 años de plazo. Como que entienden que todavía hay un periodo, diría, del orden de 1 año, donde las tasas pueden estar en niveles parecidos, bajando gradualmente, y después esta panza como que se acelera, es más rápida que la pendiente que tenía hace 3 meses. Y es la lectura de cómo esta crisis financiera está impactando sobre el mercado de Estados Unidos. Cuando vamos a la dinámica reciente, nosotros hacemos foco, hay un montón de números, pero vamos a hacer foco en algunos en especial que nos interesa para entender la incidencia sobre los distintos mercados, ¿no? El primero es la fortaleza del dólar, ¿no? Venía fortaleciéndose el año pasado, y con esta política donde la tasa de interés ya empieza a encontrar un techo, vemos que en lo que va del año ya perdió un 1%. ¿Sí? Con oscilaciones, algunos el último mes arriba, recuperando, la primera parte del año había perdido más. La contracara de esto son las monedas de los países emergentes. Fíjense en lo que va del año, lo que han recuperado con respecto al dólar. Y esto cuando lo volcamos respecto a nuestro mercado, y la verdad es una ayuda para el Banco Central, ¿no? Un dólar que ya no está tan fuerte te permite que con ritmos más bajos de depreciación no pierdas tipo de cambio real. Sobre todo si se aprecian monedas de importantes socios comerciales de Argentina, como puede ser Brasil, Chile o México, ¿no? Esto nos ayuda bastante. Entonces decimos tasas que alcanzaron sus niveles máximos o están muy cerca de alcanzarlo, y que en un horizonte mediano se ve un sendero descendiente, gradual, en ese nivel, y que implican un dólar ya no tan fuerte. Esto nos ayuda un poco. Cuando vamos a los mercados y las implicancias que esto tuvo, en el caso de los mercados globales, vemos Nasdaq o S&P, vemos que en el año han recuperado fuerte, ¿no? Todo el proceso de suba de tasas implica revaluación de estos activos, que en un momento fueron una reserva de valor importante en los escenarios de alta inflación, ¿no? Cuando veíamos escenarios de inflación anualizada arriba del 10%, con tasas de interés que en ese momento estaban en torno al 2%, teníamos tasas reales fuertemente negativas en esos mercados, y las acciones funcionaron como reserva de valor. Bueno, cuando sube la tasa de interés, eso tiende a compensar, si tuvimos ajustes y revaluaciones en esos activos, y ahora tenemos un escenario más normalizado, ¿no? Donde han recuperado parte del terreno. Cuando vamos al mercado de renta fija,
este impacto de las monedas que yo les planteaba acá arriba se traduce en el rendimiento de los bonos, ¿no? Detrás de esto lo que tenemos es la corrección cambiaria, con todo verde en los mercados emergentes, producto de la apreciación de sus monedas. Ahora vamos a ver Argentina en detalle, que es lo que nos interesa, pero en el fondo tenemos un mercado internacional donde la peor parte para nuestro interés parece haber pasado, y donde el foco, si quieren, de mediano plazo lo vamos a estar poniendo en el precio de commodities, ¿no? Con soja quebrando la barrera de $500, y ese foco para Argentina. Donde un dólar fuerte, si no hubiera sido por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, para nosotros hubiera sido un escenario aún más complejo, ¿no? Imagínense lo que hubiera sido este año o el año pasado si solamente hubiéramos tenido el aumento del precio del petróleo, y este año hubiéramos tenido sequía con niveles de precio de commodities mucho más bajos, ¿no? Porque la producción de otros países fue muy buena. Esa hubiera sido una combinación aún peor que la que tenemos hoy. Así que del escenario internacional lo que estamos mirando nosotros siempre es esto: cómo se acomodan estos precios relativos, cómo es la relación entre las monedas en las principales economías y nuestros principales socios comerciales, y las incidencias que eso tiene, por ahora sobre todo, en la economía real y en la oferta de divisas. Cuando vamos a la economía local, el análisis es distinto, ¿no? Ya nos tenemos que plantear otro escenario diferente, y necesitamos un grado de profundidad en el análisis un poco mayor para entender los problemas, los desafíos y las herramientas con las cuales está reaccionando el gobierno. Si uno hace un resumen, nos encontramos con un año 2023 que se planteaba complejo, por ser un año electoral. En Argentina siempre los años electorales, independientemente de quién sea oficialismo y oposición, son complejos y tienen desafíos financieros. O sea que ya nos encontrábamos con un año que presentaba estas dificultades, a lo que se sumó un shock de una magnitud muy grande como fue la sequía, ¿no? Estamos hablando de una economía que pierde el 50% de su producción agrícola en un año. En términos de valor de la producción, estamos hablando del orden de los 23.000 millones de dólares menos de producción. Cuando hablamos en términos de exportaciones, esos son 20.500 a 21.000 millones de dólares menos de oferta de divisas. Un año súper complejo. Cuando hablamos de menor producción agrícola, implica esos 24.000 millones de dólares menos de producción, implican menor recaudación tributaria, implican menor oferta de divisas, implican menor nivel de actividad a nivel general por el efecto derrame que ese sector genera sobre otros sectores de la economía. La respuesta a esto han sido crecientes restricciones cambiarias, han sido desequilibrio fiscal que venía por lo menos los 3 primeros meses por arriba de lo esperado, y esto repercute en mayor emisión y una expectativa y una aceleración inflacionaria que la vimos en los últimos meses, ¿no? Veníamos de niveles del orden del 5,5 sobre fines del año pasado y principios de este año. Nos encontramos con una inflación de abril que se aceleró hasta el 8,4% mensual. En términos anualizados, ese 8,4 es un 160%, ¿no? Y expectativas en alza hacia adelante, al menos eso refleja el REM para el año. A la vez, en las últimas semanas nos encontramos con un intento del gobierno de incentivar la oferta de divisas en el mercado oficial a partir de la implementación del PIE, del Programa de Incentivo a las Exportaciones, hacemos como dólar soja 3, que no dio el resultado que se estaba esperando. Tenemos más inflación, un mercado cambiario que no se logra equilibrar. Estamos en el momento de mayor liquidación estacional de divisas, y al central, y con un esquema vigente de incentivo a esa liquidación con un precio diferencial, y al central le cuesta acumular reservas. Entonces, cuando no tengamos esto vigente, está claro que el escenario es aún un poco más desafiante. La consecuencia de eso fue en abril una presión adicional sobre la brecha cambiaria, ¿no? Entonces, en las últimas semanas nos encontramos con esto: inflación más alta de lo esperado, dificultades para lograr el equilibrio del mercado cambiario oficial y que el central acumule reservas, y una brecha cambiaria que se había acelerado. Y del otro lado vino, la semana pasada, un paquete, el fin de semana, un paquete de herramientas, de medidas puntuales que apuntaron a corregir esto.
Y lo que nos interesa a nosotros es, a partir de esto, ver cómo estamos viendo el mercado hacia adelante. Ante esta problemática, el paquete de medidas que propuso: primero, subir la tasa de interés, tercera suba seguida después de un periodo donde había estado relativamente estable en los últimos meses. En total, 19 puntos de suba en las principales tasas, ¿no? Una suba de 3 puntos, una suba de 10 puntos hace 15 días, y una suba de 6 puntos adicionales esta semana. Además se habló de una administración del ritmo de crawling peg. Esto es el ritmo de devaluación diario que imprime el Banco Central. Vamos a ver ahora qué implica. Se anunció también que iba a tener intervención más activa en el mercado de dólar financiero para poner un techo a la brecha y evitar este problema que teníamos acá. Y después un intento por acelerar desembolsos de organismos internacionales y por lograr financiamiento comercial bilateral para no seguir perdiendo nivel de reservas. Entonces, estos eran los problemas y estas son las herramientas. Vamos a ver en este combo, en esta combinación, cómo estamos viendo nosotros el mercado hacia adelante. Primer punto, la inflación. Ya les decía, 8,4, últimos 3 meses anualizados, 140. Hoy, si uno tuviera que definir el ritmo, más cerca de esto que del interanual, que fue de 109. Enfocado en precios estacionales, inflación núcleo en torno a 145 y precios regulados que todavía vienen por debajo en los últimos 3 meses, inclusive en el último mes, y que probablemente tengan aumentos más significativos en los próximos meses. Además, yo le decía, tuvimos un ciclo en abril de aceleración de la brecha, el quinto que identificamos nosotros en los últimos 3 años. ¿Sí? Cada ciclo de aceleración de la brecha, de aumento de la brecha, ha tenido un impacto en términos de aumento de inflación muy significativo. Nosotros acá identificamos un aumento en octubre de 2020, donde el techo del dólar llegó al dólar contado con liquidación, el dólar financiero, llegó a valores de hoy hasta 630 pesos, el más alto de la historia argentina, inclusive por arriba de la historia reciente, ¿no? De los últimos 30 años. Inclusive por arriba de la salida de la convertibilidad. En noviembre de 2021 con 525, en febrero con 514 de 2022, en julio de 2022 con 534, y este año en abril con 466. Ese fue, tomando promedio de 5 días, el valor máximo que se había alcanzado con el contado. Hoy estamos un poquito arriba de eso, pero tengamos en cuenta que estamos con una economía que tiene 8 puntos de inflación. Acá hemos medido cuál es el aumento en porcentajes, cuánto tiempo tardó en alcanzar ese techo en cada ciclo, y qué pasó 30 días después, donde vemos que históricamente ha tenido una corrección significativa del orden de 13 a 15 puntos. Ahora, la consecuencia de esto es que la inflación mensual promedio de los 3 meses previos a esa brecha y los 3 meses posteriores tiene un incremento de 1,3 puntos. Y ahora vimos eso y muy, muy parecido, ¿no? Tuvimos esa aceleración inflacionaria. ¿Qué estamos esperando hacia adelante? Meses donde estos niveles de inflación pueden estar sosteniéndose, porque empieza a jugar ya toda la incertidumbre electoral. ¿La respuesta cuál fue? Suba de las tasas de interés. ¿A qué nivel? Veámoslo en tasas mensuales, si quieren, porque estos niveles ya es más fácil leerlo como tasas mensuales que como tasas anualizadas, ¿no? Inflación promedio de los últimos 3 meses, 7,6, inflación último mes, 8,4. ¿Qué tasas logran ser positivas en términos reales? Las LEDs, las más cortitas, con 8,4, la inflación reciente, la tasa de política monetaria por debajo, la tasa promedio de plazo fijo, la Badlar, por debajo, la minorista acercándose un poco más, pero también por debajo. Y la tasa de futuros, y esto es relevante para los escenarios que vamos a estar armando, por arriba. ¿Sí? Y ahora vamos a entender qué significa que la tasa de futuros esté por arriba. ¿Esto qué nos dice? Las tasas se acomodaron a un nivel más parecido a la inflación, pensando en la inflación promedio y no la del último mes, y quizás todavía por debajo de las expectativas inflacionarias hacia adelante, ¿no? Entonces, esto es tasas reales que les cuesta ser positivas, que les cuesta, la tasa de interés le cuesta ganarle a la inflación. Sobre todo porque cuando vamos después a ver lo que sucedió, la inflación después había venido siempre un poco más alta de lo que se esperaba y terminan siendo negativas de nuevo. ¿Qué propone, además, como herramienta el Banco Central, y lo planteó el equipo económico?
la administración del ritmo de Crowley-Peck. Y acá es donde nosotros entendemos que hay que lograr un equilibrio entre lo que son las tres variables centrales, estas tres cláusulas de ajuste, como le decimos nosotros en términos de activos, que es lograr un equilibrio entre la inflación, la depreciación, el ritmo de evaluación, y las tasas de interés. El equilibrio teórico óptimo y el que pide el Fondo Monetario Internacional es el primero que pongo ahí en el texto, es decir, que la tasa de interés le gane a la devaluación, ¿sí? Esto es para que no haya incentivo a retener divisas, entonces los exportadores liquiden, y que ambos le ganen a la inflación. Esto es para tener una tasa de interés en pesos positiva en términos reales, promover el ahorro, desincentivar el consumo, y para que la tasa de interés le gane a la devaluación, ¿no? La tasa de interés tiene que ganar a la devaluación y a la inflación. Y ese es el escenario ideal, porque no perdés tipo de cambio real, porque la devaluación le gana a la inflación, y tenés incentivos a quedarte en pesos. Esto es muy difícil, muy difícil de lograr, y cuando vemos este gráfico histórico, esto implica que la tasa de interés, que es la línea violeta, tiene que estar arriba de todo. Acá no lo vemos nunca. En todo este gráfico nunca sucedió. Fíjense el nivel de la tasa de interés. Si quieren, tuvimos un puntito acá, muy transitorio, en momentos donde se ha desacelerado la inflación y el tipo de cambio se usaba como ancla nominal. Después ya no se da más. Intentan acomodarlo, pero la inflación va por arriba. Ese es el óptimo, es muy difícil. Nosotros planteamos un equilibrio mínimo y decimos, al menos la tasa de interés le tiene que ganar a la devaluación, porque mi problema hoy es mayoritariamente cambiario. Aunque esto me implique que estoy perdiendo tipo de cambio real. Para no perder tanto tipo de cambio real me tiene que ayudar, primero, que las brechas no sean muy grandes, y segundo, tengo el colchoncito de la inflación internacional de 5 a 7 puntos en los últimos años, a 5 Estados Unidos, pero por ahí tengo 7 Brasil y demás. Estoy por ahí, tengo 5 o 6 puntos de colchón anual, y eso me podría ayudar a no perder tanto. Y la apreciación de las monedas, como veíamos en el escenario internacional, también me ayuda a no perder tanto tipo de cambio real. Y puedo tener un equilibrio mínimo donde por lo menos logro acomodar los incentivos para el mercado cambiario. Ahora, el fin de semana plantearon una administración del Crowley-Peck. ¿Qué implica eso? En términos de la línea azul, es lo que estamos viendo acá. Inflación se fue para arriba, tasa de interés se fue para arriba, y el tipo de cambio lo empiezan a dejar abajo. Más parecido a esto. Tendrá sus oscilaciones, tuvimos semanas donde el ritmo de depreciación iba a ritmos del 8, 8,3, 8,4% mensual. En las últimas jornadas bajó significativamente, otra vez más cerca del 6, con algunos días, ¿no? Eso vamos mirando siempre últimos 7 días mensualizados, como si fuese el ritmo de una semana, para evitar las oscilaciones diarias, que estuvo inclusive por debajo del 6. ¿Esto qué busca? Incentivar liquidación de divisas. Evitar la retención, ¿no? Y acá además le buscan poner un poquito más de volatilidad, ¿no? Con un poco más de incertidumbre. Esto busca promover la liquidación. El foco atrás de esto no es, que queda claro que no es inflacionario, sino que no buscan convertirlo en ancla nominal como fuera este periodo, sino que es cambiario. Es entender que el momento, que es caro retener, lo que buscan es tasa de interés alta, ritmo de apreciación bajo, que sea caro retener divisas. Veremos cómo lo sostienen, porque esto implica atraso del tipo de cambio real oficial, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? La línea azul es el tipo de cambio real oficial, y la línea naranja es el tipo de cambio implícito en el contado con liquidación. Estos son los picos que yo les mostraba de cada uno de los procesos de aceleración de la brecha que veíamos en el esquema anterior, donde si uno se pone a hacer algún análisis técnico, digamos, empieza a entender que acá hay una pendiente negativa, clara, donde cada uno de los picos que se han dado se alejan cada vez más de estos niveles. Y esto es en la medida que el mercado empieza a anticipar algún esquema de desarme de cepo, ¿no? Entonces, si uno espera que en algún momento la brecha se puede llegar a cortar, en algún momento de los próximos 12 meses, y la verdad por ahí el mercado ya no está tan convencido de convalidar niveles de brecha de 650 pesos, 630, 640.
a precios de hoy. Entonces empiezan a parecerse más a los niveles de 475, 500 que podemos estar viendo en las últimas jornadas, ¿no? 480, 485, esos niveles como picos. ¿Puede haber algún nivel mayor en el corto plazo? Puede haberlo, pero cuando uno mira este gráfico entiende que el equilibrio de largo plazo está más por este lado. Está claro que acá por ahí estaba abajo, que la economía argentina necesita un tipo de cambio un poco mayor en virtud de determinados factores estructurales que no vamos a analizar hoy, de productividad, de presión tributaria y demás, puede necesitar un tipo de cambio un poco más alto, pero no son estos niveles los tipos de cambio de equilibrio. Acá empezamos a generar una visión en cuanto a cómo entender el proceso de estrés que puede venir en los próximos meses y cómo armar estrategias de cobertura para ese proceso de estrés que la economía local tiene en todos los años electorales, ¿no? Tenemos que entender bien cuál es este nivel, cuál puede ser el punto de equilibrio, y qué es lo que tiene que estar pasando con cada una de estas variables para que la economía vaya a ese punto de equilibrio. Y después lo que vamos a discutir es un tema de timing, es en qué momento se produce eso. Y en función de estos escenarios que estoy planteando, vamos a poder armar estrategias, entendiendo en qué momento nos conviene tomar cobertura inflacionaria, en qué momento nos conviene tomar cobertura cambiaria, y si esa cobertura cambiaria conviene que sea a tipo de cambio oficial o a tipo de cambio financiero. La problemática local de fondo sigue siendo el exceso de pesos, ¿no? Es una economía que tiene ese atraso cambiario y tiene este nivel de restricciones porque hay más pesos que dólares. El desequilibrio en la cantidad de, fíjense cómo se han ido originando y cuál es esa fuente de originación de los pesos histórica. En algún momento fue la asistencia al tesoro, ¿sí? En algún momento pasó a ser la emisión de intereses para pagar los pasivos remunerados. En algún momento, cuando hubo compra de divisa, fue la emisión por compra de dólares en el mercado, y en otro momento fue en las intervenciones del Banco Central en el mercado, de bonos en pesos, junio, julio del año pasado, últimos meses. Vamos a entender por dónde viene. Pero la verdad, nosotros en este sentido somos bastante, diría, optimistas en términos de que hay un sendero donde esta problemática monetaria se puede estar resolviendo. Hay que entender qué implica y cómo tomar cobertura de eso, ¿no? Cuando uno dice, sube la tasa de interés, la tasa de política monetaria hoy es 8,1 mensual, y tengo 10 puntos de PBI de pasivos remunerados, ¿no? Estos 13,5 billones de pesos, un poquito más de 10 puntos de PBI, que devengan una tasa de interés salta, ¿no? El 8,1. Ahora, ese 8,1 mensual, y la verdad uno mira solo los pasivos remunerados, pero los pasivos monetarios totales en economía son mucho más que eso, ¿no? Tengo el circulante y tengo la base monetaria que van a tasa cero. Y tengo los medios de pago, donde tengo un mix de cajas de ahorro y cuentas corrientes, donde algunas cuentas corrientes están remuneradas a tasas altas y otras van a tasa cero. Las cajas de ahorro empiezan a aparecer, algunas con algún esquema de remuneración, pero la mayoría están a tasa cero. Entonces, con estos niveles de inflación, estamos viendo el 8,4, estos ritmos de inflación anualizada, y la verdad lo que nos vamos encontrando es que los pasivos monetarios, ¿no? Tanto los remunerados como los no remunerados, crecen nominalmente muy fuerte, pero caen en términos de PBI. Por lo tanto, tenemos un efecto de licuación. El extremo de esto es cuando la inflación se acelera mucho y estos pasivos se terminan licuando, ¿no? En procesos de aceleración inflacionaria. Entonces, creemos que estos niveles de inflación mitigan el riesgo que tiene la emisión monetaria, ¿no? En tanto y en cuanto sea solo por intereses. Siempre que la tasa de intereses del ERIX y PASES sea menor que la tasa de inflación, esto no va a seguir creciendo en términos de PBI. Creemos que ahí hay un sendero de normalización hacia adelante. Si miramos los agregados monetarios, hoy el circulante es 1/3 de los niveles históricos que tuvo, a 2,9 puntos de PBI, llegó a estar cerca de 10, ¿no? La base monetaria, 4,2, llegó a estar en 12, 13, muy baja.
M3, que es el total de pesos que hay en la economía, toda la masa monetaria, ¿no? El circulante más los depósitos a la vista y a plazo, abajo de 21 puntos del PBI, fue más alto también, y no crece. ¿No? Fíjense, a pesar de la emisión que hubo, no crece, y está por debajo de diciembre de 2021, casi 2 puntos. Esto es inflación. Esto es la inflación y cómo la inflación va licuando los pasivos del Banco Central. Entonces, ya voy cerrando, hacia adelante, ¿qué ve el mercado acá? Con este escenario que yo les planteaba, sobran pesos, se aceleró la inflación, el equilibrio del tipo de cambio parece estar más arriba de lo que indica hoy el tipo de cambio oficial. ¿Qué ve el mercado? Vamos a ver acá la cotización del dólar futuro en ROFEX y la comparación en el valor entre lo que es un título SER y un título dólar link. Y esto nos dice en función de cuánto paga el mercado por determinados activos o posiciones, qué es lo que está esperando. La línea azul es el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, y esto es lo que surge de la cotización implícita en el mercado de ROFEX entre las distintas posiciones. ¿Sí? Está bien que esto está sesgado por la tasa de interés, pero es el precio que el mercado está dispuesto a pagar por tomar cobertura cambiaria en distintas posiciones. Los primeros meses vemos que sigue en línea un poco con lo que viene siendo el ritmo de depreciación, con algún premio que se va pagando en virtud de plazo más largo y la cobertura que implica de algún ajuste discreto en el tipo de cambio. Pero ¿dónde está el salto grande? Agosto, con las elecciones primarias, donde el precio sube con respecto a julio 17 puntos, y diciembre. O sea, el mercado hoy le asigna alguna probabilidad de ocurrencia a un evento de salto discreto de tipo de cambio después de las elecciones primarias, y otra en diciembre, ¿sí? Después del cambio de gobierno. Ante esto, ¿qué es lo que hace el mercado? Toma cobertura cambiaria. ¿Sí? Si el mercado espera que el tipo de cambio ajuste de manera discreta, básicamente lo que está diciendo, en virtud de este gráfico de acá, es que el dólar oficial va a ganar tipo de cambio real. ¿Sí? Como que la línea azul va a ir para arriba y va a ir a niveles más parecidos a los que tenía por acá, y no estos niveles que están más cerca de los bajos, de los puntos. Entonces, cuando el mercado entiende o espera este escenario, ¿qué es lo que hace? Toma cobertura dólar link. Fíjense, PB24, bono dólar link, si no me equivoco, vence fin del primer trimestre del año que viene. Y el TX24 tiene un mes de diferencia entre estos dos bonos en el vencimiento, bastante parecido. Ahora, el TB24 que paga inflación promedio, esto es promedio últimos 4 o 5 días, inflación, devaluación -3. Y el que va por inflación paga inflación +12, +13. ¿Sí? El spread, que es el área gris entre estos dos, es de 15 puntos. ¿Qué implica? Que el mercado, con bonos similares, ¿no? Ambos son del Tesoro, con fecha de vencimiento parecida, no igual pero parecida, espera que el tipo de cambio oficial evolucione 15 puntos por arriba que la inflación. Esto es lo que me dice este gráfico. O sea, está esperando que haya una corrección en la anterior. El mercado hacia adelante, ¿qué espera? Un ajuste cambiario. ¿Dónde lo vemos? En estos instrumentos. ¿De qué magnitud? De al menos 15 puntos, teniendo en cuenta después las diferencias que puede haber de evaluación y demás, pero por lo menos 15 puntos. ¿No? Entonces, cuando uno lo busca entender en términos de riesgo, ¿qué es lo que está viendo el mercado? Riesgo inflacionario, sí, perfecto, está acelerando la inflación. De corto plazo esa cobertura inflacionaria. Porque cuando miro más largo, y más largo es principios del año que viene, no es largo plazo, sino sigue siendo corto en términos globales, para nosotros es mediano plazo, el riesgo cambiario le está ganando, porque el mercado espera un ajuste del tipo de cambio oficial. Y lo tenemos ahí, tanto en las posiciones de ROFEX, como en el precio relativo, o el spread relativo entre los bonos SER y los dólar link. Y vemos también riesgo de brecha, porque vemos la presión sobre la brecha cambiaria, pero con plazos distintos, porque si yo miro un horizonte largo de tiempo, el gráfico naranja de tipo de cambio real, probablemente la brecha sea perdedora. ¿No? Entonces tenemos riesgo inflacionario de muy corto plazo, si uno le tiene que poner un timing, esto es 2, 3, 4 meses, cortito, donde la inflación le puede estar ganando el ritmo de depreciación. Un horizonte
ya para principios del año que viene, donde el tipo de cambio oficial le tiene que ganar al SER, y un riesgo brecha también de muy corto plazo, ¿no? Lo que puede ser la volatilidad de todo el periodo electoral puede tener niveles más altos, pero que cuando miramos un nivel de equilibrio hacia el año próximo, ese nivel es más bajo en términos reales que el actual. Y estos son los riesgos que tenemos que salir a cubrir, ¿no? A partir de acá es entender cómo se arman estrategias de cobertura para mitigar estos riesgos. Este riesgo inflacionario de corto plazo, este riesgo cambiario de mediano plazo y este riesgo brecha, si quieren, de muy corto plazo. Y vamos a ver cuáles son los instrumentos que tenemos para tomar cobertura de eso. Si quieren, igual antes de empezar a ver las carteras con las cuales nosotros proponemos tomar cobertura, lo dejo a Diego Gallo, que nos explica un poquito cómo el mercado, la industria de fondos comunes está reflejando esta visión del mercado y cómo esto se traduce en flujos de inversiones que van para un lado para otro. Diego. Gracias, Rodri. Buenos días a todos. Gracias a todo el equipo de SIC por el espacio y por confiar en MegaQM, y agradecer también a todos los participantes que nos están escuchando hoy. Bien, ¿qué buscamos mostrar con este cuadro? Es qué está pasando en la industria de fondos. Quiero dejar 2 o 3 conceptos, hay muchos números. En la primera columna, donde hablamos de stock, hablamos de una industria que ya tiene 9.4 billón pesos, una industria que obviamente se nutre de esta gran pecera de pesos que viene creciendo. El cepo para nuestra industria es pesos que se tienen que alocar y ver cómo buscan cobertura. El primer comentario ahí es que el 53%, más de la mitad de la plata que tiene nuestra industria, está alocado en la categoría de productos money market. ¿Sí? Hay un primer sesgo de que el inversor busca una duration bien corta en el instrumento más seguro y menos rentable. El resto está alocado principalmente en fondos en pesos, ¿sí? Se ha transformado en una industria de pesos, y ahí sí vemos, cuando nos metemos en la segunda parte del gráfico analizando los flujos, que claramente después del sell-off de mitad del año pasado de la curva pesos en lo que es categoría SER, que había sido el gran ganador en el primer semestre del año pasado, a partir de ahí vemos un flujo negativo que se volcaba a los productos de cash management, productos de liquidez, pero en marzo de este año, ¿sí? Ahí vemos en marzo de este año que empieza a haber flujo fuertemente positivo, en línea con lo que planteaba Rodrigo, en buscar cobertura dólar link. Y si uno mira, prácticamente coincide, si uno suma los flujos negativos en la categoría de fondos T+1, más los flujos negativos en la categoría de fondos SER, es como que esos pesos salen de tasa de interés y de inflación y se vuelcan a cobertura dólar link. ¿Sí? Recordemos que cuando hay operaciones de contado con liquid, los pesos no desaparecen, ¿sí? Cambian de mano, los pesos siguen estando en el sistema. Pero como comentario de la industria es, uno, un stock creciente, que en los próximos meses vamos a ver una industria que va a estar tocando los 10 millones de billón pesos, donde los money market siguen ganando participación de mercado, en un contexto de alta incertidumbre. Los clientes priorizan una duration corta y ver dónde alocan esos pesos. Y para el resto, resaltamos la categoría dentro de renta fija, dólar link, que vamos a ver ese apetito creciente, y también resaltamos que un crecimiento de lo que es renta fija de hard dólar, ¿no? Como hay un condimento de que el inversor en un año complejo y en un año eleccionario hay un proceso de dolarización de carteras, y no es menor también para resaltar que de alguna manera la renta variable es una cobertura con pesos, hay un correlato con la evolución del dólar. Podemos ver también, más allá del rally que tuvieron las acciones en enero, donde se pueden ver 13.000 millones de pesos de flujo positivo, después hubo una toma de ganancias,
pero fíjense que en abril y en mayo vuelve a haber flujos positivos en la categoría de renta variable. Cuando vamos a la última parte del gráfico, yendo del cuadro a la derecha, y vemos rendimientos, bueno, esto de alguna manera también va de la mano, los flujos siempre están buscando los rendimientos más elevados, y ahí podemos ver que la categoría de Dollar Link tuvo un abril que se ha despegado en términos de rendimiento, un rendimiento del 8%, y lo propio ha pasado también con las categorías de fondos de hard dólar, con rendimientos por arriba de la media, al igual que la renta variable. Para adelante vemos, un poco lo decía Rodrigo, que los fondos SER que han estado castigados puedan volver a recuperar en términos de rendimiento, y puede ser una apuesta para los próximos meses. Si ya nos metemos en las carteras, en lo que vemos desde Mega QM como una cartera de referencia, ¿sí? Claramente esto tiene que tener en cuenta muchos factores, depende del horizonte de inversión que está dispuesto a colocarse el cliente, qué perfil de riesgo está dispuesto a asumir. No es lo mismo si es un individuo que puede maximizar el rendimiento o buscar rendimientos más elevados y acepta determinada volatilidad, que si estamos en presencia de una empresa que lo que está protegiendo es su capital de trabajo de corto plazo, ¿sí? Esa aclaración nos parece importante, pero conceptualmente nos gusta, ahora vamos a desarrollar cada categoría de manera muy breve. Conceptualmente, hoy que estamos viendo una cartera que conceptualmente busque primero cobertura, ¿sí? Con pesos, ¿sí? Hablamos carteras de pesos, nos estamos metiendo en esta presentación en qué hacer con pesos. Lo primero que busca esta cartera es tener cobertura. Si uno mira rápidamente, ve que entre SER y Dollar Link hablamos de 3/4 partes de la cartera de cobertura. Si uno le sumara la propuesta nuestra, que es fondo de infraestructura y fondo de renta variable, vemos que la cobertura de alguna manera ya está cercana al 100%, si es un 95% de cobertura. Y el segundo aspecto que resalta esta cartera es que hay un componente, un sesgo muy importante de riesgo privado, ¿sí? Después del sell-off del año pasado, vimos que la preferencia de los clientes de empezar a diversificar, disminuir la posición de riesgo soberano y empezar a buscar alternativas que tengan un componente de riesgo corporativo, de riesgo privado. Esta cartera de alguna manera busca receptar también esa preferencia. Sí, si uno la puede ver, es un componente mínimo de liquidez, un 5%, para que eso le pegue lo menos posible al rendimiento total de la cartera. La apuesta principal en mitad de la cartera en fondos de Dollar Link, un 25% en fondos SER. Creemos que en los próximos meses va a seguir en niveles altos. Un 10% en nuestro fondo de infraestructura, vamos a detallar de qué se trata. Y para aquellos inversores que acepten algo de volatilidad en la cartera y tengan la posibilidad de un riesgo, de un horizonte de inversión de mediano o largo plazo, creemos que la renta variable es protectiva y que tiene un recorrido importante de crecimiento. Estamos ahí con el tiempo que habíamos prometido, así que voy a ir rápido. Acá lo que buscamos es un slide, una diapositiva para cada una de estas categorías de productos. Los money market son, como les mencionaba, la categoría más elegida por las empresas, ¿sí? Corporativos, pymes, que lo que buscan es optimizar cualquier exceso de caja de cortísimo plazo, ¿sí? Vale recordar que este producto paga los rescates en T0, ¿sí? En el mismo día que se solicita. Lo recomendamos para horizontes a partir de un día, ¿sí? Es el famoso fondo para hacer un overnight, puedo estar un día, ni hablar un fin de semana. Lo recomendamos para no dejar plata ociosa en fin de semana, teniendo en cuenta la nominalidad de tasas que estamos hablando, ¿no?
Hoy Rodrigo hablaba de 7, 8 puntos de niveles desde cualquier instrumento, o sea que hoy no está remunerado, el costo de oportunidad ante esta nominalidad es altísimo. Es un producto complementario a las cauciones, ¿sí? Con rendimientos muy similares, y que ya tiene una TIR del orden del 110, 115%. ¿sí? La estrategia del fondo ha sido tener una duration bien baja para poder capturar rápidamente escenarios de suba de tasas como lo que hemos visto en los últimos 40 días. ¿sí? Rodrigo hablaba de 19% de suba para un producto como los money market, le acelera la tasa, lo vamos a estar viendo rindiendo más en los próximos días. Es un producto que se puede operar hasta las 18 horas, ¿sí? Es un producto que toma suscripciones hasta las 18 horas y que es susceptible también de poner en garantía de cauciones o de algún otro tipo de instrumentos. Ahora sí, si pasamos a la segunda categoría, que no está dentro de la recomendación de la cartera, pero sí puede ser un complemento para aquellas empresas que tengan algún exceso de flujo de caja, no de cortísimo plazo, sí de corto plazo. Acá recomendamos una permanencia mínima de 15 días, recordando que el rescate es en 24 horas, hay un día que el fondo no va a brindar rendimiento, o sea que si uno está en un periodo muy cortito, no es eficiente estar en un fondo T+1, sugerimos a partir de 15 días, para que la cartera que tiene una duration corta, no tan corta como el money market, se pueda ver reflejado el premio en el rendimiento. Si acá vemos ya 15, 20 puntos de spread positivo de rendimiento con un money market, ¿sí? Una TIR en el orden de los 130%. ¿sí? Entonces, estas dos primeras categorías de productos son la combinación para las empresas que lo que buscan es optimizar cualquier exceso, cualquier flujo de caja de corto plazo. Ahora sí, si nos metemos en los fondos de cobertura, primero los fondos SER, vemos un escenario de alta inflación que no va a cambiar en los próximos meses. Ha sido una categoría, como les mencionaba, muy golpeada. El hecho de desarme de posiciones con flujo negativo ha hecho que se pierda valor en los activos, pero vemos que en las últimas semanas los rendimientos se han empezado a recuperar. La estrategia acá también es estar muy corto de duration, en línea con lo que mencionaba Rodrigo, una duration de 0,40% de año. Y es un fondo que da hoy rendimiento positivo por sobre inflación, ¿sí? SER más 1,30, SER más 1,5 es lo que está rindiendo el producto con liquidez en 48 horas. Más allá de que la vedette hoy del momento son los fondos Dollar Link, entendemos que esta categoría de productos tiene que tener una porción dentro de una cartera integral de pesos. Pasamos a la alternativa de cobertura Dollar Link. Hoy estamos priorizando el soberano por sobre el corporativo. Hoy una cartera crucero de estos productos es 65% títulos soberanos Dollar Link, con una presencia de los duales. Un 30% de ONs corporativas y riesgo privado. Y el resto, el 5% restante, ahí sí con sintético. Si uno miraba esta cartera tal vez un año atrás, la presencia de sintético de corporativo era más importante. La estrategia del producto es, a medida que uno se acerca a la potencialidad de un salto discreto, el fondo no solo busca brindar cobertura, sino principalmente brindar liquidez, ¿sí? Y claramente los instrumentos soberanos tienen un mercado secundario más profundo y brindan una liquidez más importante luego de que se dé el salto discreto.
Un par de comentarios. A diferencia de periodos anteriores, donde tomar cobertura dólar link, si no se daba el salto discreto, tenía un costo de oportunidad muy grande, porque el crawling peg era bajo, comparado con el rendimiento de la tasa de interés y de la inflación. Ahora vemos un ritmo de devaluación que va a estar bastante parecido o levemente por debajo de las otras variables que mencionaba Rodrigo. Entonces, nos gusta la apuesta para dólar link porque más allá de ese rendimiento mensual, uno está teniendo un seguro ante el salto del tipo de cambio oficial. Cabe aclarar que no es una cobertura, la cobertura no es perfecta, si se da el salto discreto, esto es como un seguro del auto con franquicia. Claramente, si el salto discreto, cuanto más importante sea el salto discreto y menos expectativa de devaluación haya en el corto plazo posterior a ese evento, claramente los inversores deciden rescatar de este producto y probablemente la cobertura no sea total, pero con los niveles de expectativa de evaluación que se hablan, claramente es un producto que estamos recomendando. Hoy, como mencionaba Rodrigo, rinde de evaluación negativa, de evaluación -4, de evaluación -5, porque los flujos han ido para ahí y el producto tiene una duration levemente inferior a un año, ¿sí? Esto es cobertura con liquidez. Sabemos que hay otras alternativas de buscar cobertura. Acá es una cobertura que entendemos es barata ante este escenario y una cobertura que brinda liquidez en cuenta de shock. Y por último, si no nos vamos a meter en el fondo de renta variable, que entendemos que también es una alternativa, pero sí queríamos presentarles nuestro fondo de infraestructura. Es un fondo que prioriza el riesgo privado por sobre el riesgo soberano. Son todos instrumentos atados a la economía real, emisiones atadas a la economía real. Acá sí hablamos de una duration más larga, tiene una duration de 2 años y medio, pero la particularidad que tiene este producto es que con pesos me estoy atando 50% dólar link, 100% corporativo y 50% hard dollar, brecha. También instrumentos corporativos. Entonces, como mencionaba Rodrigo, para un escenario de corto plazo, si la brecha puede tener movimientos ascendentes, este fondo lo va a capturar, y con una visión más de mediano plazo, ¿sí? Con un norte de fin de este año y principio del año que viene, bueno, la pata dólar link entendemos que nos está brindando coberturas. Es una cartera bien diversificada que nos brinda también cobertura cambiaria con una pata en dólar link y una pata en brecha. Eso es lo que habíamos traído para compartirles. Nos hemos excedido algunos minutos de tiempo. No sé, Rodri, si querés agregar algo en esta segunda parte. Si no, quedamos, Guille y equipo, abiertos a las consultas que hay o que puedan surgir. Quedamos para las preguntas. Bueno, muchas gracias por la exposición, realmente muy claro, muy completo, simplemente un par de preguntitas, una de afuera, una de adentro. Vamos con la de afuera primero. Recesión sí, recesión no. Esa es un poco preguntarle cuál es la visión que pueden tener hacia adelante y si estas turbulencias en el sistema financiero y estos problemas con el techo de la deuda pueden influir negativamente en este punto. Arranquemos primero por la parte fiscal, ¿no? Digamos, el techo de la deuda y lo que implica para el funcionamiento diario del gobierno de Estados Unidos. Es una problemática que ya hemos tenido, ¿no? Lo tuvo Obama, lo tuvo Trump también, digo, esto de que no le aprueban el presupuesto, la verdad terminan negociando y en algún momento tenés algún punto de acuerdo con algún recorte y demás, y esto se termina liberando, así que no creemos que operativamente complique demasiado en términos de nivel de actividad. Sí consideramos que
el proceso de descenso de inflación es largo, ¿sí? Y esto implica que el impacto en términos de nivel de actividad es más bajo, ¿no? Uno puede tener un proceso más agudo, donde la recesión es lo que te genera la desaceleración inflacionaria. Y vemos a la Fed muy preocupada de que eso no suceda, entonces creemos que el techo de las tasas por ahí estamos muy cerca, y que les va a costar ir quebrando hacia abajo ese ritmo inflacionario, justamente porque la recesión no va a ser tan contundente como ha sido en otros procesos similares, ¿no? Donde la caída a nivel de actividad es más abrupta, y esa caída más abrupta lo que te hace es acortarte tiempos también, ¿no? En términos de inflación. Creemos que van a ir por ese camino, que van a intentar ir por ese camino. Creo que se asustaron con el tema del sistema financiero y la evolución de los depósitos, ¿no? Creemos que está muy, muy fresca la crisis de 2008-2009, ¿no? Y los impactos que eso tuvo, entonces creemos que tienen mucho temor ahí, van a ser bastante conservadores en esa línea, por lo tanto, eso aleja un poco la probabilidad de recesión más marcada. Muchas gracias. Te llevo a la Argentina ahora. Esta mañana sale una nota en La Nación donde habla algo así como que el Fondo Monetario le permitiría usar dólares de las reservas para poder intervenir en el mercado, básicamente de los dólares financieros. No está obviamente claro si es una operación política de prensa o si hay alguna negociación en el marco, y en ese sentido, a qué nivel del dólar se podría dar esta intervención y demás. No sé qué opinión tienen al respecto. Sí, primer punto, siempre se está hablando de que el fondo anticipe desembolsos, y ahí tenemos que tener claro que los desembolsos del programa con el fondo están calzados con pagos al fondo. Por lo tanto, cualquier anticipo de desembolso implica que vas a poder mostrar reservas brutas más altas, pero va a ser muy poco lo que tengas disponible para intervenir de esa plata, porque en muy poco tiempo lo tenés que usar para pagarle al mismo fondo. O sea que lo que uses tiene que ser algo que puedas recomponer de muy corto plazo, si no tenés un problemón, ¿no? Estamos todos mirando la diferencia entre reservas brutas y reservas netas, y en el fondo la diferencia entre uno y otro es el tiempo en el cual tenés que devolver esos pasivos, digamos. Uno lo considera neteable cuando ese pasivo es muy corto. Caso swap de China, por ejemplo, caso Basilea, o caso operación de repo con CDESA, digamos, este tipo de operaciones. O sea que cualquier anticipo de desembolso que haga el fondo es reserva bruta, pero no es reserva neta, ¿sí? Te puede asegurar tener caja para no tener que liquidar dólares, por ejemplo, para resolverle la operatoria al Banco Central, pero no implica que vas a tener 5.000 palos para intervenir en el mercado. Y si los tuviera, la discusión es lo que me preguntaste vos: ¿a qué precio se justifica usarlos y para qué? Claramente, si los tuvieras disponibles, el fondo no te va a dejar usarlos al tipo de cambio actual. No debería dejarte usarlos al tipo de cambio actual, ¿no? Entonces ahí la discusión es si el fondo te está pidiendo algún ajuste en el esquema cambiario, podemos discutir cuál, antes de poder hacer algún tipo de intervención. Entonces, así como uno cuando sigue los mercados busca noticias que puedan ser, que generen cambios de expectativas o cambios de tendencias. Un acuerdo de anticipo de desembolsos con el fondo y demás puede ser una noticia positiva, pero no lo tomaría como un gran cambio de tendencia, porque me parece que lo que va a estar disponible para operaciones concretas va a ser muy poco. Va a ser muy poco. Dicho esto, nosotros estamos convencidos que el escenario base del equipo económico es no devaluación, no salto discreto hasta el cambio de gobierno, y que van a tratar de extremar las medidas para que ese objetivo lo puedan cumplir, ¿no? Ahora, si no tengo dólares para intervenir, en el fondo la variable de ajuste que voy a tener es la cantidad de dólares que voy a dejar que me compren. Por lo tanto, si ese es el escenario, lo que vamos a tener son más restricciones para las importaciones. Pero ese sigue siendo nuestro escenario base, ¿no?
así como el mercado espera el salto que veíamos en las cotizaciones, yo lo planteaba en ROFEX con una cobertura fuerte en agosto, nosotros estamos convencidos que la decisión del equipo económico es tratar de evitar que eso suceda, seguir en el camino. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, es a vos, Saúl. Ahí, chicos, quería hacerles yo una consulta. Bueno, está claro que hoy el entorno, digamos, hoy el mercado lo que busca es cobertura. Habías comentado vos, Rodrigo, al principio que hay un crecimiento muy fuerte en todo lo que es dólar link y hard dólar, que esta brecha en algún momento tiene que achicarse, no se sabe bien cuándo, pero posiblemente sean después de las elecciones. Y en la cartera modelo que vos comentabas, Diego, puntualmente una consulta puntual del quinquenio de infraestructura, hablabas que por hoy tiene un 50% en instrumentos hard dólar, entre lo que es privado y lo que son provinciales. No sé si tenés un poquito más de detalle de en qué obligaciones se está posicionando, si son vencimientos cortos o tramo medio, y en los provinciales también, ¿qué provincias ustedes ven, digamos, interesantes para sumar a las carteras? Bien, Guille, gracias por la pregunta. Sí, es un fondo que conceptualmente tiene una duration más larga, sí, recordando que el fondo de infraestructura está dentro de la categoría de fondos normativos, al igual que los fondos pymes, donde las compañías de seguro están obligadas a alocar parte de sus carteras. Eso como primer comentario. El nuestro es un fondo de los más grandes del mercado en esa categoría, tiene más de 25.000 millones de pesos. Y si vas tanto a las ONs hard dollar como a las ONs dollar link, los nombres básicamente se repiten, ¿no? Ahí estoy, mientras me preguntaba, estaba abriendo la cartera actualizada, pero para mencionar los niveles de créditos y de qué empresas estamos hablando, en lo que es ONs dollar link, Geneia, Albanesi, 360 Energy, YPF, MSU, Pampa Energía. O sea, niveles de créditos, Telecom, Vista Gas and Oil, se repite YPF, bueno, básicamente eso en lo que es Dollar Link. En lo que es Hard Dollar, Pampa, Arcor, Pan American, papeles que ustedes como sociedad de bolsa conocen y sus clientes conocen y muy bien. Sí, la duration no es corta, estamos hablando ya de un producto, como te mencionaba, con una duration de más de 2 años. Y sí tiene una porción pequeña de provincial, que ahí estamos hablando de las letras de la provincia de Río Negro, puntualmente. Después les pasamos la cartera actualizada abierta, pero conceptualmente es un fondo que nació para las compañías de seguro y ante el contexto, ante la coyuntura que se fue dando en el mercado, empezaron a usarlo clientes que conceptualmente no, en esto de buscar cobertura, ¿no? Más allá de lo que es Dollar Link, cómo empiezo a diversificar esos pesos y tratar de tener la cobertura más perfecta. Y tiene ese mix entre hard dollar y dollar link, ¿no? Tal cual. No buscamos mitigar riesgos vía esa diversificación. Uh-huh. Y lo que es hard dollar, en el fondo ahí tenés una apuesta, como bien decís, que donde probablemente estés entrando en un valor alto de tipo de cambio real, pero con paridades bajas, ¿no? Donde ahí estás apostando a ese trade-off entre tipo de cambio real y paridad. Perfecto. Lo que vamos monitoreando con ese fondo, y por eso ese mix, ¿no? El dollar link solo lo tenés del otro lado, acá es riesgo privado y este mix de ambas coberturas. Y lo mencionamos, Guille, comercialmente, porque cuando uno mira en la industria de fondos se ha comoditizado muchísimo la oferta de productos. Cuando uno va y mira, hay 40 money markets, hay 70, 80 T+1, tanto la categoría Dollar Link como SER, hay muchísima oferta de productos, con productos muy buenos, muy grandes, pero cuando vas a la categoría infraestructura, ahí la oferta es menor, ¿no? Entonces, ha traccionado muy bien con nuestros socios comerciales y es un producto que, como te decía, en este contexto está recibiendo muchas suscripciones. ¿Puede suscribir una persona física o persona jurídica o solo persona jurídica? Sí, no, ambas pueden suscribir. Ambas. Bien. Ambas, y Perfecto. se suscribe y se rescata en pesos, ¿no? Y cotiza en pesos. Sí, con la ventaja de poder hacerlo en moneda local, digamos.
Tal cual. Recordemos que esa bimonetariedad que tuvo la industria de fondos con cuota en pesos y dólares no terminó muy bien, así que ahora es pesos con pesos, por más que el subyacente acá sea dólar, la cuota aparte entras en pesos y salís en pesos. Perfecto, perfecto. Bueno, por lo que veo acá no veo preguntas del público. Desde ya, chicos, agradecerles. La verdad que la presentación muy clara, muy concisa. Lo que se dice en la jerga, ahí al punto del grano. Así que bueno, de nuevo gracias. Gracias a todos los oyentes por haber participado en el cuarto desayuno de mercado. Así que lo estamos esperando para el próximo. Un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Saludos a todos. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Buen día.